proporciones se obtienen como el consciente entre el valor el cociente. el consciente, El cociente. el cociente de elementos que forman el referido grupo. Las proporciones tienen más utilidad como medida cuando los valores analizados corresponden a variables que se expresan en unidades monetarias, como el caso del ingreso y el gasto. Bueno, ahí hay una especificación. Por ahí empieza. Esa fracción es la proporción. ¿Y qué se usa más comúnmente cuando las variables analizadas se expresan en unidades monetarias y en dinero, como el caso del ingreso, el gasto, etc.? Y aquí hay un ejemplo real, ¿ya? Dice, ¿qué dice el ejemplo? En el cuadro 1 se presenta la información correspondiente al valor de los ingresos mensuales en dólares percibidos por cuadros miembros de hogar. Por los cuatro, miembros del hogar de la familia Gómez durante el mes de junio del 2005. Muy bien. Y ahí tenemos que en total la familia recibe $3.600 al mes, ¿ya? De los cuales 3.050 provienen de salarios y los 550 restantes provienen de donaciones, regalos y bonificaciones. Y aquí tiene, ese es el ingreso de la familia. El padre recibe $1.200, 900 provienen de salarios, de su salario, y 300 provienen de las donaciones, regalos y bonificaciones que él recibe. Y así está el salario que percibe cada uno de los miembros y la composición, es decir, el origen de ese salario. Muy bien. ¿Qué dice el texto a seguir? El texto que sigue dice, la lectura de estos valores puede resultar bastante fácil. Sin embargo, la interpretación podría implicar algún grado de complejidad, toda vez que se trata de valores absolutos. Sin embargo, si esas cifras son convertidas en proporciones como se expresa en el cuadro 2, la interpretación podría simplificarse sustancialmente. Correctamente. Es decir, nosotros vemos estas cifras acá, perfecto, vemos los números, pero no entendemos muy bien qué nos está diciendo. Sin embargo, si nosotros convertimos estos valores en proporciones de total, como está aquí, el total sería el 100%, sería la unidad, ¿no? Esto acá dice 100%, pero es 1.00. En vez de 100%, repito, es 1.000, así que lo pueden corregir. Profesor, permiso. Eso era en relación a ese, porque cuando yo estaba haciendo el cálculo, me daba era 1. ¿Sí? Aquí veo que dice 100. Es 1.00, porque ahí está expresado en porcentaje. Pero es la unidad, 1.00. Bien. Entonces, si divido este valor entre este, me da esto, 0.85 es la proporción. Es decir, de los ingresos de la familia, 0.85 proviene de salario y 0.15, es decir, el 0.15 restante proviene de donaciones, regalos y bonificaciones. Eso se entiende, ¿no? Sí, maestro. Sí, queda claro. Sí, maestro, queda claro. Ok. Muy bien. ¿Y quién nos dice eso? Eso nos dice que de cada...
Acuérdense que esto es 1.00, no 100.00. 1.00. Eso es lo que le está diciendo, es que de cada dólar que recibe la familia, 85 centavos provienen de salario y 15 centavos provienen de donaciones, regalos y bonificaciones. Mire qué fácil se hizo entenderlo. Mire qué fácil se hizo entenderlo. Y de cada dólar que recibe el padre, 75 centavos provienen de salario y 25 centavos de donaciones, regalos y bonificaciones. Y así hasta de cada dólar que recibe el hijo, 94 centavos provienen de salario y 6 centavos provienen de regalos, bonificaciones y donaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que el que más depende de regalos, es decir, el miembro de la familia cuyo ingreso depende más de regalos, donaciones y bonificaciones, es el padre. El miembro de la familia cuyo ingreso depende menos de donaciones, regalos y bonificaciones es el hijo. Mire qué rápido se entendió eso. ¿Se entendió? Entonces, para eso nos sirve esta herramienta de estadística descriptiva. La herramienta de aritmética básica de segundo de primaria, pero la utilizamos en estadística descriptiva. Es una herramienta de aritmética que se usa y mire que es muy eficiente y muy ilustrativa para usarla como una herramienta de análisis en la estadística descriptiva. ¿Se entendió el uso de la proporción? Sí. ¿Alguna pregunta? Está bastante claro, profesor. Ok, perfecto. Veamos el segundo ejemplo. Este también es basado en datos reales. El segundo ejemplo dice, en el cuadro 3 se presenta la información relativa al valor de gastos mensuales de los hogares dominicanos, clasificado por distintos Por destino. destino del mismo. En este caso solo se consideran dos categorías del destino. Del gasto, por un lado. Del destino del gasto. Del destino del gasto. Por un lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y por otro, los demás gastos, es decir, los gastos en otros bienes y servicios. Perfecto. Estos son datos reales. Miren la fuente. ¿Qué dice el título? República Dominicana, valor de gasto mensual de los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas y en otros bienes y servicios según región geográfica 2007. Correcto. Entonces, aquí está el gasto mensual de los hogares en el 2007. En el 2007, los hogares gastaban mensualmente en alimentos y bebidas y en otros bienes y servicios 51.637 millones 308.855 pesos. 51.637 millones 308.855. Son datos reales. Ese era el gasto de los hogares en el año 2007, de los cuales 11.036 millones 578.616 pesos se iban en alimentos y bebidas. Y los restantes 40.600 millones 730.239 pesos se iban en otros bienes y servicios. Y ustedes ven, por ejemplo, lo mismo, pero ya a nivel de la región. Para la región Osama, el gasto era de 21.152.615.621 pesos, de los cuales 3.704.577.019 pesos se iban en alimentos y bebidas, y los otros 17.448.038.602 pesos se iban en otros bienes y servicios. Y así para cada una de las regiones.
¿Cómo es? Profesor, Sí, ¿por qué eso el total lo pone arriba y no al final? porque se puede arriba. Ok. Arriba o abajo. Arriba es mejor que abajo, porque yo veo la totalidad y después las partes. Ok. Bien, pero se puede arriba o abajo. Perfecto. Entonces, del mismo caso que hicimos con los ingresos de los miembros del hogar, aquí sí tenemos la unidad, ¿no? Aquí se ve. Aquí convertimos estos valores en proporciones. ¿Y qué vemos? Que los hogares dominicanos, de cada peso que gastaban, 21 centavos iba a alimentos y bebidas no alcohólicas. Y en cambio, en los otros bienes y servicios gastaban 79 centavos de cada peso. ¿Se entendió eso, no? Sí, profe, se entiende. Pero si nosotros analizamos, mire qué interesante esta información. Por región, ¿qué pasa? Que la región donde mayores componentes y más peso relativo tienen los alimentos y bebidas en el gasto mensual es donde en la región sur. Claro, de cada peso que gastan, 29 centavos se va a alimentos, bebidas y bebidas no alcohólicas. ¿Y dónde es que menos, dónde es que la proporción del gasto destinada a alimentos, bebidas no alcohólicas es menor? Región metropolitana. Correctamente. Por una razón muy sencilla. Una razón muy sencilla. ¿Cuál es la región más pobre del país? La región sur. Correctamente. ¿Y cuál es la región más rica del país? La región este. La región metropolitana. Metropolitana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es totalmente lógico. En la región metropolitana la gente tiene ingresos más altos. Claro. Y las condiciones de vida son mejores. Por tanto, gastan más dinero en otras cosas y no tanto en alimentos. ¿Sí? Una proporción. ¿Por qué? Porque en la región sur tienen que comer. No pueden ir a restaurantes, no pueden ir a lugares, porque es más pobre. Los ingresos tienen que optimizarlo en la alimentación. Y por eso, de cada peso que gastan, una proporción mayor que en cualquier otra región tiene que ir destinada a la alimentación. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Claro, mientras que la región metropolitana gastan en ir al cine, gastan en ir a la playa, gastan en irse a un resort. Entonces, el componente destinado a alimentos proporcionalmente es menor. ¿Por qué? Porque la proporción destinada a otros gastos es mayor, porque tiene mayor poder de compra. Entonces, las condiciones de pobreza, miren dónde se reflejan. Aquí es sobrevivir, ganar la comida, es lo más importante. Aquí, sí, Sí, una pregunta, una aclaración ahí. Entre los gastos de entre bienes y servicios también, los gastos que se hacen, por ejemplo, en un restaurante, se está gastando dinero en alimentos, o cuando se compra algo en la calle, no directamente comprando los alimentos, digamos, crudos, pero se incluyen los servicios, como un servicio de un restaurante o una comida rápida, pero eso cae en alimentos, entonces no se está contabilizando eso. no, claro que sí, pero por eso le estoy diciendo. Aquí se va a un restaurante, a un resort, se va a un teatro, se va a un cine, se va a unas vacaciones fuera del país. A eso me refiero aquí.
Ok. Mientras que esto tiene muy poco aquí y mucho aquí. Porque su ingreso tiene que ser fundamentalmente para comer. Ok. Entonces, ¿se entendió la utilidad de la proporción? Sí. Sí, se entiende. El cálculo se realiza dividiendo la suma mayor entre... La parte entre el todo. Exacto. La definición se lo dijo ya. Es La parte entre el todo. Bueno, tenemos de todo aquí. Bien, la otra estadística, este número relativo es el porcentaje. El porcentaje es la misma proporción multiplicada por 100. Claro. Veamos acá un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo 1? Dice, en el cuadro 3 se presenta el número de hogares existentes en la República Dominicana de acuerdo al octavo Censo Nacional de Población y Vivienda del 2002, en función de la existencia de computador de acuerdo a la zona de residencia. El cuadro muestra que en el año 2002 en la República Dominicana existían 2.048 hogares, entre los cuales 119.609 había computador, mientras que en los 2.074.239 restantes no existía este tipo de artefacto. A su vez, en la zona urbana, en el mismo año, había un total de 1.398.614 hogares, de los cuales 108.613 sí había computador y en 1.290.001 no existía. Mientras tanto que en la zona urbana había 795.234 hogares, de los cuales 10.996 tenían computador y en los 784.238 restantes no existía este tipo de aparato. Perfecto. Entonces, ahí vemos esos valores. Si nosotros quisiéramos analizar, no tenemos mucho por donde analizar. Sin embargo, si nosotros convertimos estos valores en porcentaje, dado que este es el total, por tanto 100%, lo que voy a hacer es voy a calcular la proporción, como lo hice acá, y la voy a multiplicar por 100. Y ya tengo los porcentajes acá. Y ahora sí me resulta facilito interpretarlo. ¿Qué veo aquí? Que en el 2002, en el 5% de los hogares había computador, mientras que en el 94.5% restante no había. Eso a nivel nacional. Pero si lo veo por zona de residencia, casi el 8% tenía computador y en la zona rural poco más del 1%. Entonces, fíjense qué fácil se me hace el análisis. Aquí yo no puedo decir nada. Aquí sí. Digo que la computadora en la zona urbana es mucho más frecuente que en la zona rural. De cada 100 hogares en la ciudad, 8 tenían computador. En la zona rural, en el campo, poco más de cada 100, poco más de 1 tenía computador. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende bien. Una duda, profesor. Entonces, ese porcentaje se saca básicamente multiplicando esos números por 100. Por eso se llama porcentaje. Quiere decir por 100. Por 100. ¿Por qué lo multiplicó por 100? Es decir, por cada 100. Eso es lo que le está diciendo. Por cada 100 hogares, casi 6 tienen computador y 94 no tienen. Por cada 100, alrededor de 8 tienen y 92 no tienen.
Por eso, porcentaje, por 100, por cada 100. Sí, pero se entiende. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una aclaración. Adelante. ¿La composición porcentual se hace a partir de la columna o de la suma de la columna o de la... Sí. En el cuadro 4 se presenta la composición porcentual de los hogares con tenencia de computador según zona 2002. Existe computador. De esos resultados, conocer, me queda claro. De estos resultados se deduce que en el año 2002, en el 5.5% de los hogares del país había computador. Sin embargo, ese porcentaje presenta diferencias importantes en el campo de la ciudad, pues mientras casi el 8% de los hogares urbanos tenía computador, solo el 1.4% de los hogares rurales disponía de ese. En otras palabras, mientras 8 de cada 100 hogares urbanos tenía computador, en la zona rural apenas 1 de cada 100 tenía este tipo de aparato. Correcto. Entonces ahí te tiene la composición porcentual. Entonces mira ahí la composición. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesta la tenencia en función de la zona? ¿Cómo está compuesta? Esto tiene y esto no tiene en la zona urbana. Y en la zona rural, ¿cómo está compuesta? Estos tienen y estos no tienen. A nivel del país, ¿cómo está compuesta? Estos tienen y estos no tienen. Entonces, esa es la composición. ¿Entendió? Okay. Y ahora, ¿qué dice el texto a seguir? Dice, cuando se trabaja con valores porcentuales, no es lo mismo calcularlos en función del total obtenido a partir de la suma de los valores de las columnas, que obtenerlos a partir del total obtenido a partir de la suma de las filas. Para hacer esta distinción, se ha convenido denominar composición porcentual a los primeros y distribución porcentual a los segundos. Correctamente. Entonces, esto sería una composición porcentual, porque estamos calculando en función de la suma de las columnas. Sumo estas dos columnas y tengo acá, divido este entre este, multiplico por 100. Divido este entre este, multiplico por 100. Entonces, esto sería una composición. En cambio, ¿qué dice acá? Dice, las cifras relativas expuestas en el cuadro 4 constituyen un ejemplo de lo que es una composición porcentual. Mientras tanto, la forma de colocar las informaciones en el cuadro número 5 constituye un ejemplo típico de lo que se denomina distribución porcentual. Correctamente. Mire acá, esto es una distribución porcentual. ¿Por qué? Porque calculé los porcentajes así. 108.613 dividido el total, que son 119.609 por 100, me da esto, 90.8. 10.996 dividido el total, que son 119.609 por 100, me da esto, que es 9. Distribución porcentual. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo se distribuyen los hogares que tienen en función de la zona? 90.8 en la zona urbana y 9.2 en la rural. ¿Cómo se distribuyen los hogares que no tienen en función de la zona? 62.2% en la zona urbana y 37.8% en función de la zona de residencia. El 63% de los hogares del país estaba en la zona urbana y el 36.2% estaba en la zona rural. Esto es una distribución porcentual. Son dos cosas completamente diferentes, porque tú lo que me dice, esta composición me dice, ¿qué cosa?
¿Qué cosa me dice? De los hogares de la zona urbana, ¿qué porcentaje tiene y qué porcentaje no tiene? Y de los hogares de la zona rural, ¿qué porcentaje tiene y qué porcentaje no tiene? Eso me dice la composición. Y de los hogares del país, ¿qué porcentaje tiene y qué porcentaje no tiene? Sin embargo, lo que me está diciendo es, de los que no tienen, ¿qué porcentaje está en la zona urbana y qué porcentaje está en la zona rural? De los que tienen, perdón. Y de los que no tienen, ¿qué porcentaje está en la zona urbana y qué porcentaje en la zona rural? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, los que tienen, claro, el 90% está en la zona urbana. Ahí que hay luz, hay mejores condiciones de vida, entonces es lógico. Y los que no tienen, ¿dónde son más frecuentes? Los que no tienen, ¿dónde son más frecuentes? La zona rural. En la zona rural. Tiene casi un 38% en la zona rural no tiene. Entonces los que no tienen mayor presencia en la zona rural que en la urbana. No tiene, miren acá, no tiene en la zona urbana 62%. No tiene. Tiene en la zona urbana 91%. Es decir, los que tienen, ¿dónde son mucho más frecuentes? La zona urbana. Y los que no tienen, ¿dónde tiene mayor presencia los que no tienen? La zona rural. Exactamente. Entonces son dos cosas completamente diferentes. La composición no me dice lo mismo que la distribución. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Aquí yo quiero mostrar cómo, es decir, en la zona urbana, cuántos tienen y cuántos no. Y aquí yo estoy diciendo, los que tienen, cuánto está en la zona urbana y cuánto en la rural. Los que no tienen, cuánto está en la zona urbana y cuánto en la rural. ¿Se entiende? Sí, profe, entiende bien. De esta manera, aquí se le explica bastante bien, con mucho detalle y a prueba de diputados. La razón es un tercer indicador de aritmética de primaria, pero que se utiliza en estadística y da buenos resultados. ¿Qué dice el ejemplo? Primero, ¿qué es la razón? Dice, la razón es la relación por cociente entre dos valores. Por lo general se utiliza para establecer la magnitud de un valor frente al otro. Correctamente, se muestra para ver cuánto mayor que uno es el otro. Hay un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? El ejemplo dice, si se toman los datos del cuadro 3 y se dividen los de la columna 3 entre los de la columna 2, entonces se obtendrá la razón del número de hogares que no tiene computador en relación al de aquellos hogares que sí tienen. De esta forma se generaron los resultados expuestos en el cuadro número 6. Correctamente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos la distribución de hogares que tienen y los que no tienen. Si yo divido, ¿ya? Yo voy a hacer la relación no tiene, tiene. Los que no tienen en función de los que tienen. Si yo divido 2.074.239 hogares que tiene entre 119.619 hogares que no tiene, ¿cuál es la razón del número de hogares que no tiene por cada uno que tiene? Divido esto entre esto. Claro, si yo divido en la zona urbana los que no tienen 1.290.001 entre la zona urbana que tienen 108.613, voy a tener en la zona urbana la razón del número que no tiene por cada uno que sí tiene. Y lo propio hago en la zona rural. Entonces, lo que tenemos es esta. Esta es la razón. ¿Qué me da? 2.074.239 entre 119.609, ¿cuánto me da? 17.34. ¿Qué quiere decir? Que en el país,
por cada un hogar que tiene, porque la base es 1, por cada hogar que tiene, había 17 que no tienen. Y en la zona urbana dividí 1.290.000 uno que no tiene entre 108.613 que tiene, y que me dio 11.88. Quiere decir que en la zona urbana, por cada uno que tiene, hay 12 que no tienen. ¿Se entiende? Pues yo redondeo esto a 12. Por cada uno que tiene, en el que tiene la base de la comparación, hay 12 que no tienen. Porque no tiene dividido tiene. Y en la zona rural, yo dividí 784.238 que no tiene, entre 10.996 que tiene, y eso me dio ¿cuánto? 68. Quiere decir que en la zona rural, por cada uno que tiene, hay 68 que no tienen. Entonces es más fácil de entender esto que entender cómo está aquí. Porque aquí me está hablando ya de la carencia, ¿no? En la zona urbana, por cada uno que tiene, hay 12 que no tienen. Pero en la zona rural la cosa es mucho más grave. Por cada uno que tiene, hay 68 que no tienen. Esa es la razón. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Claro. Sí, profe, sí. Entonces, cuando nosotros estamos analizando, estamos haciendo un estudio, como nosotros hacemos las cosas para los otros, no para nosotros, tenemos que explicársela de la forma que mejor la entiendan. Y estamos viendo formas simples que nos ayudan a explicar a nosotros para que ellos entiendan. Porque ellos no todos son profesionales igual que nosotros. Y hay algunas de profesiones que no son muy dadas a las matemáticas, entonces nosotros tenemos que facilitárselas. Esa es nuestra función, como informático, como estadístico. Esa es nuestra función, o como historiador, o como lo que sea. ¿Está claro? Sí. Está claro, profe. Y esto tiene la ventaja de que le enseña a ustedes dos cosas. Le enseñan a calcular y usar la medida, y le enseñan en el planeta que ustedes viven. Esto es información real del país de ustedes. Esto le está mostrando lo que es el país de ustedes. Estamos viendo la realidad, porque para eso es esta ciencia, para desvendar los secretos que hay por detrás de la realidad. Para eso son todas estas herramientas. ¿Alguna pregunta? Está bastante claro, por ejemplo. Claro. Perfecto. Hay un último número relativo, que es el riesgo relativo. ¿Qué dice aquí el texto? Dice, de acuerdo a las razones escritas en el cuadro 6, a nivel nacional, por cada hogar que tenía computador, un total de 17 no disponían de este artefacto. A la vez, la zona urbana, por cada hogar que tenía 12 no disponían del mismo, mientras que en la zona rural, por cada hogar con computador, habían 68 que no tenían. Que fue lo que dijimos, ¿no? Perfecto. Hay un cuarto concepto, que es el de riesgo relativo, que es el cociente entre dos riesgos. Este valor se usa mucho más en epidemiología. Y ahí, tal vez para los historiadores no es tan importante eso, pero para los estudiantes de informática y de estadística esto es de vida o muerte, porque esto sí que es indicador importante. ¿Qué dice el texto? Dice, uno de los usos más frecuentes que se da a la proporción es su aplicación en el concepto epidemiológico de riesgo relativo. Se trata del cociente entre dos porcentajes, dos tasas, dos proporciones o dos índices, etc. De modo que se puede establecer el exceso del valor de uno con relación al otro. Cuando se alude al exceso, se hace referencia en cuanto a mayor que un valor es el otro.
y no cuántas veces es un valor con respecto al otro. De esta manera forma, si A igual a 3 y B es igual a 3, la razón será 3 entre 3 igual a 1. Esto significa que si ambos valores son iguales, entonces no hay exceso de valor con respecto al otro. Por tanto, la diferencia con respecto a uno será el exceso. Normalmente, como base para la comparación, suele tomarse el valor que representa la mejor situación. Perfecto, lo que está diciendo es si los dos valores que estamos comparando son iguales, el riesgo relativo es 1. Y el exceso con respecto a 1 es la diferencia entre los riesgos. Entonces, si es 1, quiere decir que no hay diferencia entre un riesgo con respecto al otro. Sin embargo, ¿qué dice el ejemplo 1? El ejemplo dice, si el porcentaje de hogares donde hay computador es 7.8% en la zona urbana y 1.4% en la zona rural, la razón de los hogares con computador en la zona urbana con respecto a la rural es 7.8 entre 1.4 es igual a 5.6. Esto significa que la posibilidad o probabilidad de que un hogar urbano exista computador es de 5.6 veces la de la zona rural, o la posibilidad o probabilidad de que un hogar urbano exista computador es de 4.6 mayor que en la zona rural. 4.6 veces mayor que la rural. Sí. Claro, porque el riesgo relativo de haber televisor en la ciudad con respecto al campo es 5.6. ¿Qué significa eso? Que la posibilidad o probabilidad de que en un hogar urbano exista computador es 5.6 veces la que existe en la zona rural. O de otra forma, si es 5.6 veces la de la zona rural, es porque es 4.6 veces mayor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, se está entendiendo, claro. Porque es la diferencia con respecto al 1. Si son iguales, es 1. Por tanto, el exceso con respecto a 1 es el exceso. Y aquí el exceso con respecto a 1 de 5.6, ¿cuánto es? 4.6. Entonces quiere decir que el riesgo, la posibilidad de que haya computador en la ciudad es 4.6, casi 5 veces mayor que la que existe, que la probabilidad de existir computador en la zona rural. O sea que es mucho más probable que haya computador en la zona urbana. 5 veces más probable. 5 veces, si redondeo, ¿no? Más probable. El ejemplo 2, ¿qué dice? Dice, si la tasa de analfabetismo, que es el porcentaje de personas de 15 años y más que no saben leer y escribir, en la zona urbana es de 10% y en la zona rural es 30%, el riesgo relativo de ser analfabeto en la zona rural con respecto a la urbana es de 30 entre 10, igual a 3. Esto es el riesgo que tiene una persona. Esto es. Hay una coma, mire. Esto es el riesgo que tiene una persona que vive en la zona rural de ser analfabeto es el triple del que tiene una que vive en la zona urbana, o es 2 veces mayor que aquel de quien reside en la zona urbana. ¿Se entendió? ¿Es el triple o es 2 veces mayor? ¿Ah? ¿Es el triple o es de 2 veces mayor? Si usted gana 1.000 pesos y yo gano 3.000, ¿ah? Yo gano el triple de usted. O gano 2 veces más que usted. Exacto. ¿Se entendió? Sí, está claro. Aquí hay otro ejemplo que dice, está como ejemplo 2, pero debe ser 3, que dice. Dice, en el cuadro 7 se expone el porcentaje de personas de 10 años más que el año de 10 años y más que el año 2007. Nunca personas de 10 años y más.
que al año 2007, al 2007 nunca había asistido a la escuela, clasificado en función de la región geográfica de residencia. Además, se presentan los valores del riesgo relativo de no haber asistido a la escuela para las personas de cada región con relación a aquellas residentes en Santo Domingo. correctamente, se toma Santo Domingo como el patrón de comparación porque está en mejor situación, ¿no? Siempre se toma, ya se dijo allá arriba, el mejor valor, es el valor de mejor situación para efectuar la comparación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En Santo Domingo, el porcentaje de personas que tenían 10 años y más de edad, pero que no habían ido a la escuela nunca, en Santo Domingo era 3.1%. En el Cibao Central, 6.1%. En Valencia, 6.7%. En Yuma, 6.9%. En el Cibao Occidental, 9.2%. En el Riquillo, 10.5%. Y en el Valle, 11.5%. Esto no sorprende porque esto es el suroeste es la región con peores condiciones de vida del país, ¿no? Bien, ¿qué pasa si nosotros calculamos el riesgo relativo de no ir a la escuela de cada región con respecto a Santo Domingo? 6.1 dividido en 3.1, ¿cuánto es? 1.97. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de no haber ido a la escuela en el Cibao Central es casi el doble que en Santo Domingo. O en otras palabras, el riesgo de no ir a la escuela en el Cibao Central es un 97% mayor que en Santo Domingo. Se lo puede decir de cualquiera de las dos formas. ¿Se entendió? Sí, está claro. Está claro. Correcto. Entonces, digamos aquí en el Valle, con respecto a Santo Domingo, 11.5 entre 3.1, 3.71. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de no haber ido a la escuela en el Valle es casi 4 veces la de Santo Domingo. O en otras palabras, la probabilidad de no haber ido a la escuela en el Valle es casi un 300% mayor que en Santo Domingo. Sería entonces casi un 400%. Sí. No, casi, me estoy refiriendo a que los que viven en Santo Domingo. Es casi 4 veces el riesgo de los que viven en Santo Domingo. O es casi 300% mayor que los que viven en Santo Domingo. Son las dos formas de decirlo. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? No, maestro. No, ya usted respondió mi duda con la aclaración acá de los porcientos. Perfecto. Y por último, están las tasas. Las tasas son medidas estadísticas, son números relativos que se utilizan, son de la estadística, pero se utilizan en cualquier área del conocimiento. ¿Qué dice el ejemplo acá? La tasa. La tasa es un indicador de la intensidad con que se produce un fenómeno en una población. Se obtiene como cociente entre el número de hechos ocurridos durante un determinado periodo y la población donde se producen esos hechos, multiplicado por una constante que puede ser 100, 1000, 10.000, etc. Correcto, eso va a depender de la frecuencia con que se presente el hecho. Si es un hecho que se presenta muy frecuente, normalmente se multiplica por 100. Si se produce con relativa frecuencia, pero no muy frecuente, por 1000. Y si son hechos que se producen con muy poca frecuencia, normalmente se multiplican por 10.000 y hasta por 100.000. ¿Pero qué le dicen? La tasa de feminicidios de la República Dominicana es de 10 por cada 100.000. ¿Por qué?
como son números pequeños, para que puedan ser expresivos hay que multiplicarlo por una constante grande. Pero si le dicen, la tasa de mortalidad en la República Dominicana es 4 por 1000. ¿Por qué? Porque es frecuente, pero no tan frecuente. Pero si le dicen, la tasa de analfabetismo en la República Dominicana es 8%. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. ¿Se entendió? Sí. Eso es como cuando dicen la tasa de mortalidad ha aumentado un 30% con relación al año pasado. Exactamente. Bien. Entonces, aquí hay ejemplos de tasas. Están aquí y bueno, este lo estudio. Ahora bien, esos son los números relativos. Son medidas que se utilizan en la estadística descriptiva. En la estadística también existen los conceptos relacionados con la exactitud de los datos, que son fundamentalmente dos. ¿Qué dice el texto? Otra persona que le ayuda al compañero a leer. Sí. El texto dice: en el análisis estadístico con frecuencia se manejan cifras contentivas de valores decimales. Este tipo de cifras pueden tener diferentes orígenes. Podría derivarse de valores de una variable expresado con un elevado nivel de exactitud. ¿Cómo sería el resultado de pesar y una persona en una balanza electrónica? A una persona en una balanza electrónica, la cual normalmente posee un elevado grado de precisión. Los valores con decimales también pueden derivarse de cálculos donde una cifra cualquiera se multiplica por otra que con decimales. Un ejemplo de este tipo lo constituye el número de casos que se obtienen para una variable cualquiera en una encuesta. Al multiplicar por factores de ponderación que pueden contener varios valores decimales, una tercera forma a través de la cual se puede generar cifras con valores decimales es cuando realizan cálculos para obtener medidas estadísticas como proporciones, porcentajes, tasas, promedios o índices. Ante situaciones como las anteriores, con frecuencia se requieren de la reducción de la cantidad de cifras decimales. Este tipo de objetivo se puede alcanzar recurriendo al concepto de redondeo o al de truncamiento. Claro. Es decir, cuando se quiere reducir el número de cifras decimales, se puede hacer o a través del redondeo o a través del truncamiento. Ustedes vieron que hay tres formas de obtener cifras decimales, ¿no? Se la menciona ahí, 1, 2 y 3. La primera, la segunda y la tercera. Muy didácticamente redactados. Veamos primero el concepto de redondeo. ¿Qué dice sobre el redondeo? Dice, se entiende como redondeo al procedimiento mediante el cual se lleva un valor a la unidad más cercana. En el caso de valores decimales, existen tres criterios para redondear, los cuales se relacionan con el dígito número 5. Esto que estamos diciendo aquí, esto es de vida o muerte. Aprender a redondear. Que los dominicanos no saben redondear. Y eso es una cosa que se le enseña a uno muy tempranamente en la escuela. Bueno, pero si no le enseñaron, veámosla aquí, porque la necesitan para el resto de su vida. Entonces, hay tres procedimientos, ¿no? Y todos de la base me enseñan eso. Claro. Todo se relaciona con el dígito 5. Si es mayor, se suma 1, si es menor, se resta. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Hay tres reglas. ¿Qué dice la primera regla? La primera dice, si el dígito liminal es menor que 5, entonces simplemente se descarta y se le suma 1 al dígito anterior. Perfecto. Si el dígito a eliminar es menor que 5, entonces
simplemente se descarta el dígito que se va a eliminar y se le suma 1 al dígito anterior. Vemos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Si se quiere redondear al número 123.564 a 2 cifras decimales, se elimina el dígito 4, quedando así el número 123.56. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, está claro. Sí. ¿Por qué? Porque el dígito a eliminar Es menor que 5. es menor que 5. Segundo ejemplo. Si se quiere redondear al número 8.23 a una cifra decimal, se elimina el 3, quedando entonces el número 8.2. ¿Está claro también? ¿Está claro también? Sí, maestro. El dígito a eliminar es menor que 5, entonces simplemente se elimina. Segunda regla. Si el dígito a eliminar es mayor que 5, entonces se descarta y se le suma 1 al dígito anterior. Perfecto. El ejemplo 1 dice, Dice, si se quiere redondear el número 12.507 a 2 decimales, se elimina 7, suma 1 al dígito 6, quedando así 12.57. bueno, Repito, profe. sí, porque con ese mágico desorden ahí. Sí. Dice el ejemplo, si se quiere redondear el número 12.567 a 2 cifras decimales, se elimina el dígito 7 y se le suma 1 al dígito 6, quedando así el número 12.57. ¿Se entendió eso? Sí, todo claro. Sí, pero eso un aclarando. Arriba, en la primera regla, no, esa parte de se le suma un dígito anterior no corresponde, ¿verdad? No, hay un error en la... Hay un error. Hay un error, tiene razón. Gracias. ¿Se entendió esto? En el número 12, donde dice 8.23, debería quedar en 8.3, porque se le debe sumar 1 al 2. No. Se elimina. Se elimina porque es menor que 5. Es menor que 5. Se elimina simplemente porque 13 es menor que 5. Se elimina. Solo se suma 5 o mayor. Exacto. Segunda regla. Léala usted mismo. Si el dígito a eliminar es mayor que 5, entonces se descarta y se le suma 1 al dígito anterior. Correcto. Entonces, Sí. ahí está. Ok, sí. Sí, está correcto. El ejemplo 2. Si se quiere redondear el número 19.28 a una cifra decimal, se elimina el 8 y se le suma 1 al dígito 2, quedando entonces 19.3. ¿Está claro? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Está claro hasta ahora. ¿Y la tercera regla? La tercera regla dice, si el dígito a eliminar es igual a 5 y el anterior es un número par, entonces simplemente se descarta. Si la cifra anterior es impar, se le suma 1 a esta y se descarta el 5. Esto es muy importante. Porque ahorita era cuando es menor que 5 y cuando es mayor que 5. Y ahora en cuánto es 5. Va a depender de la cifra anterior. Si el dígito a eliminar es 5 y el anterior es un número par, entonces simplemente se descarta y la cifra anterior es impar, se le suma 1 a esta y se descarta. Entonces va a depender del anterior. Es 5, pero el anterior es par, se descarta. Es 5, pero el anterior es impar, se le suma 1. Entonces, aquí está el ejemplo. El ejemplo 1 que dice. Si se quiere redondear
real, el número 16.765 a dos cifras decimales, elimina el dígito 5, quedando así el número 16.76. ¿Está claro? Sí, bro. Y el segundo ejemplo, Dice, si se quiere redondear el número 5.35 a una cifra decimal, se elimina el 5 y se suma 1 al dígito 3, quedando entonces el número 5.4. ¿está claro? Está claro, bro. Bastante Sí. claro, bastante. Bueno, más claro de ahí no lo va a encontrar en ningún lugar. Esa es una forma de reducir o eliminar decimales para el redondeo. La otra es el truncamiento, que se usa mucho en informática. Cuando se le da el formato fx.0, lo que usted está truncando. Él está diciendo, no me considere la parte decimal, no importa cuánto sea. Solo se toma el entero. El entero. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Dice, se podría denominar truncamiento al procedimiento que consiste en tomar solo la parte entera de un número, independientemente de la magnitud de los valores decimales que se estén descartando. Correcto. Ejemplos. Ejemplo, el valor truncado de 287.4 es 287. A su vez, el valor truncado de 85.8 es 85. ¿Está claro? Sí, sí, claro. Le repito, eso en informática es cuando usted a una variable le define un formato fx.0, usted está haciendo esto. Profesor, ¿Sí? ¿por qué no le sumo 1 a 85.8? Porque usted está truncando, no redondeando. Ah, o sea, quitando la parte, o sea, dejando la parte entera solamente. Lea lo que dice aquí. Sí, ya. Se podría determinar truncamiento al procedimiento que consiste en tomar solo la parte entera de un número, independientemente de la magnitud de los valores decimales que se están descartando. Okay. Más claro de ahí, mire, mi amigo. No se puede escribir. Sí. Ok. ¿Qué dice luego acá? Dice, en el primer caso, se ha eliminado el valor 0.4, el cual también se habría eliminado si el valor 287.4 se hubiese redondeado a un número entero. A su vez, en el segundo caso, se ha eliminado el valor 0.8, el cual habría sido elevado a 1 si se hubiese estado redondeando. Y entonces se habría obtenido un valor redondeado de 86, diferente al valor truncado de 85. Correcto. Lo que está diciendo el truncamiento de este valor es igual a si se hubiese redondeado a entero. Sin embargo, en este caso, el truncamiento no es igual a si se hubiese redondeado a entero. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, para terminar ese tema, ¿qué dice acá? Dice, ¿Sí? debe tenerse cuidado el momento en que se decide truncar, pues si se hace con números grandes no tienen mayores consecuencias. Por ejemplo, si se trunca el número 387.8, entonces se convertiría en 587. Pero aquí hay un error. Debe ser aquí 587.8. O sea que con ese truncamiento, usted no perdió nada. 0.2% fue lo que usted perdió. Apenas, ¿no? Sí. O en otras palabras, el error que... Aquí hay un micrófono que también está haciendo resonancia. O sea que el error
error que usted cometió es de apenas 0.2%. ¿Cierto? Sin embargo, si se truncase el número 2.8, se truncaría a 2, ¿no? 2.8 se trunca en 2. Y en este caso se estaría despreciando un valor de 0.8. Pero 0.8 es el 29% de 2.8. ¿Se entendió? Mire el error que se está cometiendo aquí. Sí. Sí. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando uno va a truncar. Si es con valores grandes, no hay problema, pero si es con valores pequeños, mire, tenga cuidado. Mire el error que comete. Sí, porque mientras menor es la cantidad de la pérdida, es Exactamente. porcentaje. Mírelo ahí. Perdió 29%. Usted cometió un error de 29%. Entonces, no lo haga. Perfecto. Entonces, esas son herramientas que utiliza la estadística descriptiva. ¿Queda claro hasta aquí? Yo debo decirle una cosa. Esto que estamos viendo no está en ningún texto del mundo. No está. Se lo digo con franqueza. No está allí la ejemplificación que nosotros estamos haciendo. Porque el interés es que ustedes aprendan. Los profesores de estadística realmente no enseñan estadística en la UAS. Y en las otras universidades menos. No enseñan. Ahí me imagino que hay estudiantes que ya repitieron estadística. ¿O no? Sí. Y yo le pregunto, ¿la repitieron con otro profesor? ¿Se parece a lo que estamos viendo? No, negativo. Pero en nada. En nada, en nada. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo estadística. Esta vez. Esto es estadística. Y así se enseña la estadística como la estamos viendo. ¿Para qué? Para que los estudiantes aprendan. Pero los profesores no están enseñando estadística a los alumnos. Porque no saben. Y se lo digo con franqueza, no saben. No porque son brutos, sino porque no le enseñaron a ellos tampoco. Y usted me pregunta, ¿por qué usted cree que sabe? Yo le digo, porque estudié en otras universidades de otros países donde sí enseñan. Claro. Bueno. Entonces, queda claro ya la estadística descriptiva, quedó fuera ya. Vamos a entrar ahora a la estadística inductiva o inferencial. ¿Te recuerdan que vimos la clase pasada que la estadística se divide en descriptiva y en inductiva, que también se llama inferencial? ¿Qué dice el texto sobre la estadística descriptiva o inferencial? Estadística inductiva o inferencial. Estadística inductiva, también llamada estadística inferencial, es aquella que busca dar explicaciones al comportamiento de un conjunto de observaciones, probar la significación o validez de los resultados, intenta descubrir las causas que lo originan con gran aplicación en el campo del muestreo, lográndose de esta manera con conclusiones que se extienden más allá de las muestras estadísticas. Cuando veamos estadística inferencial, vamos a ver que es totalmente lo opuesto. Ustedes se recuerdan que cuando veíamos la estadística descriptiva, decía que es, se lo voy a buscar simplemente para ni siquiera tener que repetírselo yo. ¿Qué dice? Dice, pretende hacer generalizaciones o interferencias para No.
ya que no se pretende hacer generalizaciones o inferencias para un conjunto mayor. Si ya no se quiere, así es exactamente lo opuesto. Dice, lográndose de esta manera conclusiones que se extienden más allá de las muestras estadísticas, que es decir, lo opuesto. En la estadística descriptiva se dice lo que se ve solamente. En la estadística inductiva se dice más allá de lo que se ve. Si se hacen generalizaciones, el principal objetivo de la estadística inductiva es hacer inferencias acerca de los valores estadísticos de la población a los cuales se les denomina parámetros. Es decir, entonces, ¿qué son los parámetros? Los valores estadísticos de la población. Entonces, fíjense bien, uno de los principales objetivos de la estadística inductiva es hacer inferencias, por eso se llama también inferencial. Hacer inferencias acerca de los valores estadísticos de la población que permite el cálculo de estimadores. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que en la muestra calculamos estimadores y esos estimadores nos sirven ¿para qué? Para estimar ¿qué? Estimar los parámetros, que son los valores de la población. Los estudiantes son tan bárbaros, la mayoría, no todos, que no estudian porque no tienen texto. Que no es una excusa, porque el que va a la guerra y va desarmado, lo van a matar en la entrada. A la guerra se va por lo menos con un fusil. Entonces, estudiantes que no tienen texto, eso no es una excusa. Pero para los sinvergüenzas, que la ponen como excusa. A un carnicero yo no le pediría que lea, que estudie el texto de estadística y estudie esto, si lo que es carnicero, pero a un estudiante que está en estadística, sí. Entonces, Una pregunta, maestro. sí, En el texto que usted recomendó, no hay mucha diferencia entre la cuarta edición y la tercera. Es que yo aquí encuentro la cuarta edición. no, les dije que la diferencia es en conclusión, ninguna. Simplemente se agotó la tercera y hubo que imprimir otra vez, porque ya no había más. Y eso junta con respecto a la primera, no había más porque se vende mucho y había que reimprimir y le pusieron la segunda. Dígame, compañera. Maestro, mire, en la clase anterior yo no pude estar, entonces en esa partecita, esa parte para la recomendación que usted dio, si pudiera hacer el favor de volverme, de decírmela, entonces para yo buscarla. Gracias. No entendí. En la clase pasada yo no pude estar, o sea, no sé qué usted recomendó, entonces si usted pudiera hacerme el favor de decir. No, yo no recomendé nada.
Ah, ok, perfecto. Que yo recuerde, no recomendé nada. Sí, como no estuve en la clase pasada, quise hacerle la pregunta porque había dicho algo, había marcado algo que yo no pude. Lo único que le he recomendado en todo lo que tenemos fue un texto de la bibliografía. Ok, perfecto. O alguien me saca de la duda, de repente estoy equivocado, pero creo que lo único que he recomendado es eso. ¿O sí? ¿O no? El texto solamente. Correctamente. Sí, entonces no he recomendado otra cosa. Ah, pues muchísimas gracias entonces. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, la próxima clase vamos a continuar con los conceptos asociados con la estadística diferencial y los demás temas que vienen. Y les digo nuevamente, pónganse a estudiar, pues si no, van a tener problemas. No con el examen, o sea, de secundario. Con su formación profesional, señores. Esto no es... La vida es compleja. Es compleja. Sí, es complejísima. Es decir, la vida profesional es complicada, complejísima. O sea, a ustedes se le... Lo ven de manera de sentarse a diseñar, a descubrir, a plantear una metodología para el estudio de un fenómeno. Es una cuestión complicadísima y de altísimo nivel. Y ahí es que uno tiene que moverse en ese tipo de cosas. Es decir, los retos que a uno se le plantea en el mundo profesional no es calcular una tontería, calcular un indicador, no. Porque la vida es compleja. Y nosotros somos los profesionales del país, somos los que estamos llamados a resolver los problemas del país. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos una tremenda responsabilidad en nuestros hombros, entonces no podemos manejar las cosas con tanta simplicidad. Y las cosas no son difíciles para nada, son facilísimas, pero hay que ponerse a hacerlas, porque si no, no hay forma. Bueno, entonces en la próxima clase nos vemos con este aspecto que estamos viendo acá. Así que nada, nos vemos en la próxima clase. Igual, profe, igual. Igual, Buenas noches. Buenas, profe.